Rumbo de la mañana. Miren, algunas novedades con relación a la denuncia que hiciera hace unos minutos en este espacio a modo de primicia. El empresario Ramón Javier, empresario de la empresa Capital Holding en Dajabón, vertió en este espacio una primicia de unas denuncias muy graves contra el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y contra el empresario Fernando Capellán del Grupo M. Hemos hecho contacto con el señor Capellán para ver, ¿verdad?, si quería darnos su versión sobre esta situación que ha presentado a la opinión pública a través de este programa el señor Ramón Javier. Y el señor Fernando Capellán ha dicho que él no quiere referirse a ese tema de manera pública, que él agradece la gentileza del espacio. Eso es un derecho que hay que respetarle, porque probablemente es un tema que está camino a los tribunales de la República y por recomendación probablemente de sus abogados. Cualquier cosa que él pueda decir aquí puede complicar alguna estrategia de defensa, eso es normal. Evidentemente, vamos a estar tratando también de contactar al señor Limber Cruz, a ver si quiere hablar, pero definitivamente ustedes verán en los próximos días que esa denuncia que ha surgido aquí va a ser un escándalo nacional que va a llegar a altas esferas del poder, porque es que este señor ha hecho una denuncia frontal y responsable, pero demasiado grave. O sea, él prácticamente lo que nos ha dicho a nosotros es que a él le están robando 253,000 metros que primero intentaron comprarle, aprovechando influencias en el gobierno, y ha señalado a un ministro y un empresario, ambos reconocidos, de esa movida. O sea que eso es muy grave. Y que tienen vinculaciones societarias. Y que eso no es pecaminoso, pero obviamente que ante todo este escarceo y todas estas circunstancias, solo el hecho de que el señor Cruz sea ministro del Estado Dominicano, dirige un ministerio, en este caso Agricultura, ya le implica obviamente tener que dar respuestas hacia lo público. Y por lo tanto, en este caso, quisiéramos completar y ojalá sí acceda a tener una intervención con nosotros para escuchar el ángulo que corresponde a él en función a esto. Y porque lo que se está señalando, insisto, es un modo, puede verse como un modus operandi que tiene que ser precisado para descartar que fuera así. Y por otro lado, entonces, tiene que corregirse, porque entonces a lo que se está prestando es para lo que se señala ahí, del uso de militares en atención que van como en la época medieval. Presumiblemente, no, porque eso pasó y yo lo vi. ¿A usted estaba en la frontera? No. Yo vi las cuestiones y además, ¿Y por qué no solo la aquí? versión una versión del señor Fernando Capellán a mí me satisface. Es una persona de trayectoria en el país. No, y una versión del señor Ramón Javier a mí también me satisface. Sí, lo que pasa es que hay en una términos de versión darle credibilidad. A mí me interesa la versión, obviamente, como todo medio, para contrastar las versiones tanto del Grupo M como del Limber, porque fíjense algunos elementos que serían interesantísimos. Él ha señalado de manera directa el interés que ellos tuvieron de comprarle su tierra y de negociar con él, y de sentarse con él y de fijar un acuerdo de compra y venta. Entonces, es decir, lo que el señor Ramón Javier dijo aquí, porque yo no sé si él, me imagino que sí, porque él dijo que él está preparándose para ir al tribunal. Pero él dijo aquí, y oigan lo que él dijo, que ellos, por las influencias que tienen en este gobierno, después que mostraron el interés de comprársela, quisieron robársela. En líneas generales, eso fue lo que él dijo. Porque él dice que después que se declararon de utilidad pública la tierra, nadie se ha vuelto a acercar a él para comprársela. Y llegaron unos militares, decreto en mano. Entre otras razones, ese punto en el que él hizo énfasis son los que despiertan el interés de nuestro programa
en escuchar la versión de don Exacto. Fernando Capellán y de Limber Cruz. Ustedes han Porque escuchado... yo entiendo que en el caso directo de don Limber Cruz, por su condición de ministro de este gobierno, está no obligado, pero compelido de algún modo a ofrecer una información respecto de ese tema, del cual solo hemos escuchado una versión, y yo quiero que el país sepa que esa versión también es interesada. Ustedes han escuchado el adagio muy popular que en los campos y en los pueblos de este país, el que calla otorga. No Vamos a necesariamente, esperar, Eduardo, vamos a esperar. No, No necesariamente, eso no es así. Quizás lo que Así dice no. Elvin, Puede ser. que él, como ya es un asunto que está Si en tú manos de pones- abogados, oye, tiene que tener cuidado con si las tú- declaraciones que pueda tú dar. Mira, yo pones- te voy a decir una cosa y te lo voy a decir por mí, porque para tú hablar de dignidad, de decoro, de moral, de un sinnúmero de cosas, usted tiene que tener una vida transparente. Y sobre todo si usted se dedica al ejercicio de la política. Y usted cuando es cuestionado y usted se dedica al ejercicio de la política, usted tiene que responder. Pero vamos porque a su esperar, Eduardo. cuestionamiento Pero acuérdate que lo único que ha reaccionado es inclusive Fernando moral. Capellán, que no es Mire, político. eso es un No, tema no, de no. empresario. Limber no ha reaccionado. Eso es Vamos un a tema de esperar. empresario hasta ahora. Y si tú eres, por ejemplo... No es de Estado porque implica No, terreno espérate. dominicano. Está bien, que señores, sí. miren, Pero tenemos eso un es otro- invitado eso es otro aquí. tema, Tenemos un señores. invitado No, muy no, especial no, que no. habíamos Usted le está dando- anunciado, usted le está dando que veracidad a habíamos algo que está anunciado temprano. Tenemos al querido amigo y hermano Edwin Paraizón, muchos años de amistad. Hola Edwin, bienvenido a este rumbo de la mañana. Muchísimas gracias. Presento mis excusas por no poder estar presencial con ustedes. No, Pero no, no. un placer estar. De todas a través de la maneras, tecnología. es importante que podamos sostener, Edwin, esta conversación. Sabes que he tenido la oportunidad de conversar contigo a lo largo de los años, varias veces entrevistarte, sobre todo por esta relación dominico-haitiana, la situación del hermano país Haití interna, los problemas que le han acarreado, y siempre ha tenido una perspectiva y una mirada importante que es bueno tomar en cuenta a la hora de uno evaluar este tema. Me gustaría, Edwin, iniciar viendo qué hace diferente el punto en el que está la situación interna de hoy Haití a otros procesos de crisis, y qué ves tú como una posible solución. Se está hablando de una nueva intervención militar encabezada por Estados Unidos, ya hay un guardacosta en las aguas territoriales de Haití estadounidense. ¿Cómo ves tú la posible salida definitiva o una alternativa para que tu pueblo pueda volver a por lo menos iniciar un camino a la normalidad, Edwin? Muchas gracias. Bueno, hay dos elementos que crean la diferencia con las crisis políticas que hemos tenido en los últimos 40 años. La diferencia, la primera, es el magnicidio del presidente. Es una situación, yo diría, que chocó, que impactó a la nación haitiana, y también ha sido una noticia mundial. Y el magnicidio se da en un momento donde los demás poderes del Estado también son inoperantes, y es una situación que la Constitución no tenía prevista. Eso es un primer elemento. El segundo elemento es que por primera vez hemos tenido un florecimiento y una influencia tan amplia de las gangas o bandas armadas que logran controlar algunas zonas de la capital u otras partes del territorio nacional, desafiando la autoridad del Estado y enfrentando a la policía, que ha tenido algunas operaciones que son operaciones trágicas. Podemos recordar esos policías que cayeron en un barrio que se llama Village de Dieu, o el Pueblecito de Dios, o también podemos recordar ese comisario que fue quemado por los bandidos. Entonces, frente a esa situación, tenemos un gobierno que lamentablemente después de 15 meses no ha demostrado liderazgo para asegurar una mejor gestión de la crisis. Es un gobierno que desde un principio su llegada a la dirección del país en la conjuntura que ya acabo de describir ha sido cuestionada
porque no fue fruto de un proceso consensuado. Ante una situación tan grave, no prevista por la Constitución, los actores políticos haitianos pues habían propuesto un diálogo interhaitiano para que logremos un acuerdo. Sin embargo, hay una franja de la comunidad internacional que había decidido apoyar desde el proceso electoral del 2010-2011, que dio como ganador a Martelly, porque hubo un fraude organizado por esa franja de la comunidad internacional que sigue apoyando al régimen político que ha llevado a Haití a la catástrofe. Estoy hablando del PHTK, Partido Haitiano Ted Calais, cuya figura más conocida es el cantante popular y muy controversial que por accidente de la historia fue presidente de nuestro país, Michel Martelly. En esa situación, pues hemos tenido decisiones impopulares de un gobierno ya rechazado, tal como lo sabemos, el aumento de los precios de los carburantes, que desde agosto ha provocado una movilización popular. Tenemos que entender muy bien en la República Dominicana que desde la República Dominicana, cuando se mira el asunto desde la República Dominicana, es el pueblo haitiano que está en la calle. Algunos actores políticos han tenido problemas cuando han querido entrar o participar en las manifestaciones que organizan los comités de barrios, las organizaciones de base, las organizaciones populares, tanto en la capital como en el interior del país. Esa situación nos da un panorama sumamente preocupante, visto el aumento de la violencia frente a esas manifestaciones populares que rechazan al gobierno, y el gobierno ha tenido, para mantenerse en el poder, el gobierno ha tenido la necesidad de pedir apoyo de la comunidad internacional. Y tenemos que entender muy bien que el apoyo pedido a la comunidad internacional responde a intereses particulares de la gente del régimen PHTK, no responden a los intereses haitianos. Y eso lo digo porque hay un esfuerzo, tremendo esfuerzo, que nunca se había visto, sin precedente en Haití, que se llama el Acuerdo Montana. El Acuerdo Montana reunió a más de 1,000 representantes de distintos sectores de la nación, las universidades, el campesinado, los obreros, las iglesias, parte del empresariado. Todos participaron en la elaboración de un documento que propone que vayamos a un manejo de la crisis que sea la más cercana posible a la Constitución, con una administración bicéfala, es decir, un presidente, como lo prevé la Constitución, y un primer ministro que dirigían un gobierno escogido de manera consensuada entre las fuerzas vivas de la nación. Esto es la propuesta que hay pendiente y que se ha estado tratando, yo diría, de convencer los actores influyentes de la comunidad internacional, tal como, por ejemplo, el subsecretario de Estado del Departamento de Estado, que se llama Brian Snickle, que está en Haití desde ayer, encontrándose, reuniéndose con algunos de los actores. Eso es un primer elemento. El segundo elemento es que tanto la población como la clase política, porque tratamos de hacer la diferencia, sabemos que la clase política puede tener algunos intereses muy particulares vinculados a elecciones o vinculados a otros privilegios, pero la población por un lado y la clase política por otro lado tienen un discurso mayoritariamente de rechazo a una ocupación militar de Haití. Don Edwin. Podríamos, sin haber hecho un sondeo, pero intentamos desde la Fundación Chile
tener un estimado, tratar de hacer una comparación entre los que están a favor y los que están en contra, podríamos decir que hoy día en Haití un menos de 5% de la población está a favor de una intervención y todo el resto, 95% de la población, dice no a una intervención militar. Don Edwin. Feliz. Sí. Don Edwin, mire, primero, bueno, siga, don Edwin. Primero quiero Buenos días. quiero pedirle disculpas por la pregunta que le voy a hacer, porque yo sé que a uno no le gusta que le digan nada, ¿verdad?, contrario a su país. Y le pido disculpas por la pregunta. Mire, Sí. yo siempre digo, don Edwin, que con la realidad uno puede hacer cualquier cosa, mucho menos ignorarla. Pero después uno puede darle cualquier tipo de interpretación, pero ignorarla no puede. Uno ha visto cómo ahora el primer ministro ha solicitado una intervención. Yo estoy en contra de eso también, porque pienso que eso no va a resolver nada. O sea, Haití necesita otro tipo de cosas, no una intervención militar, conjuntamente con eso, me refiero. Ahora, ¿qué es lo que le pasa al pueblo haitiano? ¿Qué es lo que pasa, don Edwin? Que no acaban de comprender, no acaban de aceptar. Y repito, les pido disculpas, que eso no es ningún estado, nada, que eso es ahí un conglomerado de gente que está viviendo como Pedro por su casa, con un grupo de delincuentes ahora controlando ese país, y no acaban de entender eso ustedes para dejarse ayudar. ¿Qué es lo que pasa, don Edwin? Que no se entiende, eso no es estado, eso no tiene categoría ni de país siquiera. Sí, bueno, hay que hacer la diferencia entre lo que es el pueblo, y ya yo comencé a hacer la diferencia del pueblo frente a la clase política. El pueblo haitiano son los compatriotas que han estado desafiando a las gangas, desafiando a la violencia que hay actualmente en Haití, expresando su sentir de rechazo a un régimen instalado por la comunidad internacional. Muchas veces la lectura que se hace no toma cuenta, no subraya, no ve de manera clara que lamentablemente en los últimos 40 años Haití ha sufrido una injerencia en los asuntos internos. Las decisiones políticas siempre han contado con algún tipo de influencia de parte de actores internos que tienen intereses en Haití. Mucha gente entiende que lo que estamos viviendo actualmente es lo que algunas potencias han hecho en África para poder explotar a las riquezas del subsuelo africanos en varios países africanos. Y que en Haití varios estudios, incluyendo estudios realizados ya satélite, han evidenciado de que tenemos riquezas en el subsuelo que han provocado el interés de algunas potencias y el interés de algunas compañías internacionales de explotación minera. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro. La población rechaza esa injerencia. La población quiere que en algún momento dado se tome en cuenta de que Haití necesita reestructurarse, reorganizarse. Hemos hablado de una palabra clave, que es la refundación del Estado. Y por eso, en parte, estoy de acuerdo con ese abordaje, esa manera de ver las cosas, porque efectivamente Haití tiene una debilidad estructural en cuanto al organigrama estatal y se está haciendo los esfuerzos necesarios desde las reivindicaciones populares, desde un discurso político, tal como le decía. En esos encuentros con la comunidad internacional hay personalidades, hay políticos haitianos, hay intelectuales haitianos que han dejado bien claro que sí, en Haití se puede organizar el Estado a partir del momento que estos actores influyentes de la comunidad internacional nos dejan el espacio para hacerlo. Ahora, don Edwin, un placer, Víctor Villanueva. Mire, las aseveraciones, los planteamientos que podemos hacer con respecto a Haití, yo creo que
todo planteamiento puede tener algún asidero de debate, dado al nivel de la problemática que se tiene. Es un Estado con que las autoridades no tienen el dominio per se para tener presencia en de dominio de su quehacer, de la seguridad, etcétera, etcétera. Y obviamente que la comunidad internacional tiene que reaccionar. ¿Por qué la divergencia entre lo que se entiende como Senado y la petición que hace el primer ministro, o quien se entiende como primer ministro, y cuál ha sido la posición del status quo económico haitiano con respecto a estas circunstancias? Sí, decíamos ahorita que la diferencia que hay es que este gobierno impopular, repudiado, ha querido mantenerse en el poder. Y para mantenerse en el poder, trata de mirar, trata de llamar a la comunidad internacional en su auxilio. Entonces, el Senado rechaza la forma en la cual, porque deme quizás abrir una paréntesis para decir claro, formo parte del conjunto de haitianos que entendemos de que el acompañamiento de la comunidad internacional es importante. Eso hay que dejarlo claro. Pero hay que ver cómo hacer ese acompañamiento. Hay que definir ese acompañamiento. Entonces, el gobierno presentó una solicitud donde no ha definido qué busca con pedir la ayuda de la comunidad internacional. Por ejemplo, hablaron de una fuerza especial en cantidad suficiente. ¿Pero qué quiere decir esto de en cantidad suficiente? Cuando tenemos una policía de unos 15.000, 18.000 policías, que lo que se necesita es su reforzamiento en cuanto a su capacidad operativa. La policía haitiana, con drones especializados, con tanques adecuados, yo diría con toda la tecnología que existe actualmente, está en la capacidad de enfrentar a las gangas de acuerdo a los expertos en materia de seguridad en Haití. Entonces hay que tomar en cuenta no tan solo la población que se manifiesta, hay que tomar en cuenta los expertos en materia de seguridad en Haití. Hay que tomar en cuenta las universidades que existen en Haití. Entonces, todo esto nos permite decir que lamentablemente lo que hay en el fondo pues es un rechazo, es una rebeldía frente a lo cual Haití había luchado en el 1804 y que todavía se mantiene de alguna manera. Muchísimas gracias, Edwin Paraizón, por haber estado con nosotros estos minutos. Tiene que venir presencial, la próxima vez. Claro, lo vamos a coordinar. Con mucho gusto. Un abrazo y un privilegio. Sí. Gracias.